Shalom, shalom, saludos a todos, pueblo de Israel, con el gusto de saludarle y a todos aquellos los cuales también visitan este canal. Saludos a todos, ya estamos aquí nuevamente, ya iniciando nuevamente el segundo párrafo, la segunda porción de la Torá. Ya la semana anterior dimos inicio, Perashá Bereshí, la cual inició como tal cual expresa la Torá, que la tierra estaba un caos. Pero el Eterno fue ordenando. El Eterno en un principio ordenó, habló y expresó, y toda su obra hasta el sexto día quedó perfecta, quedó bien. Y al séptimo el Eterno santificó y bendijo. Y inicia la creación, e inicia la vida del hombre. Ya la semana anterior, así iniciamos y terminó la Perashá Bereshí, expresando que el Eterno iba a reconvenir por haber creado al hombre. Iba a tener que tener un plan nuevo porque el hombre prontamente se había desviado. Cierra la Perashá expresando que iba a dar 120 años al hombre. Pero dentro del pueblo de Israel, cuando la persona llega a adquirir un año más, que el Eterno le agrega un año más, le concede un año más de vida, nos decimos más alto, nos decimos hasta los 120. Pensamos que el hombre, el Eterno le destinó 120 años. Dice el Eterno, expresa en la perashá anterior, mi alma no contenderá más con el hombre. 120 años le voy a dar. Y se puede pensar que es eso, pero ya nos topamos en los Teilín. David Amel expresa que los hombres viven 70, 80 los más robustos. Y hoy día nos podemos percatar que de enfermedad y de causas no naturales llegan a morir el hombre de una edad más corta. Pero bien, pues vamos a tomarlo también de esta manera. También se expresa que antes que viniese el diluvio, todavía transcurrieron 120 años. Es decir, le voy a dar 120 años al hombre para que pueda reconvenir, arreglar sus acciones antes que viniera el Mabul, antes que se manifestase el Mabul. Si bien la jactará de esta semana, la jactará que se encuentra en Sefer Yeshayahu, en el capítulo 54, el versículo 1 al 10, según la tradición sefardí, expresa en el versículo 9 del capítulo 54 que el Eterno hace un convenio con el pueblo de Israel y le dice que esto será semejante a las aguas de Noé. Así como prometió el Eterno, como juró y prometió no destruir más la tierra con aguas, así también promete el Eterno que no vacilará su promesa para con el pueblo, para salvarlo, para no destruirlo, sino para salvarlo y ayudarlo. Y eso vienen anunciando los profetas, dado que Yeshayahu Anabí expresó eso. Palabra del Eterno, dice el Eterno que esto es semejante a las aguas de Noé. Yeshayahu Anabí se regresó al tiempo de Noé. Nuestro Adón Mashiach, en las Besorá de Yohanan, habla acerca del tiempo del fin. En las Besorá de Gilel, de Matillá, pero donde expresa completamente, donde se extiende completamente en este tema, es el capítulo 24 de Matillá. Y expresa que nuestro Adón Mashiach, cuando habla de tiempos finales, cuando habla de tiempos del fin del siglo, habla que esto será como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé, que se estaban casando, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo, disfrutando, y vino el Mabul, vino el diluvio y se llevó a todos. Si bien lo que hace un momento les comentaba, que habló de 120 años, dio un lapso de 120 años. Pues bien, de cuando nuestro Adón Mashiach, nuestro Mashiach, Yahshua Mashiach, dio estas palabras, que esto será como los tiempos de Noé, ya han pasado muchos años.
es decir, que ya se ha prolongado el tiempo y es más mayor el tiempo el cual se está dando, es decir, es mayor la misericordia que extiende el Eterno a la cual se habló en aquellos tiempos, en los tiempos de Noah. 120 años y Noah entró a la Teba, Noah entró al arca y dice la Torá y el Eterno le cerró la puerta. El Eterno dijo hasta aquí. Y así también en los tiempos posteriores el Eterno decidirá cuándo será como en los tiempos de Noah. Se regresaron al tiempo. Esta semana la porción la encontramos en el capítulo 6 de Sefer Bereshit, versículo 9 al 11:32, que empieza así, que estos son los descendientes, las generaciones de Noah, y dice que Noah era Sadik Tamim, íntegro en sus generaciones. Íntegro en sus generaciones, hay una polémica acerca de esto. Se expresa que era una generación, las generaciones que había pasado, dado que vivió 950 años Noah y cuando fue el Mabul tenía 600 años, ya había pasado por diversas generaciones. Y se expresa que era un Sadik conforme a esa generación. Pero si hubiera estado en la generación de Abraham, no hubiera sido un Sadik. Pues bien, si sacamos cuentas, a la muerte de Noah, Abraham Avinu tenía 58 años. Probablemente estoy errado 1 año, 2 años, pero sacamos cuentas y ya Abraham Avinu tenía más de 50 años a la muerte de Noah. Estuvo en la generación de Abraham. Quiere decir que ¿qué es lo que nos hace ser un sadí? ¿Qué es lo que nos hace ser un justo? Hacerlo justo, también ser íntegro. ¿Qué es lo que nos hace? Atender a la voz de nuestro Elohim. Si bien Noah no tomó una misbah de las cuales tantas ya conocemos que están en la Torah, Noah tomó una misbah. Haz una teba que te va a servir para salvación. Hoy tenemos todos los misbot que encontramos en la Torá, los cuales, como está escrito, el hombre que anduviere en ellos, por ellos vivirá. Así que es decir, que cada vez que ponemos atención, obedecemos a la voz del Eterno Elohim, nos sirve para salvación, nos sirve para vida. Noah Sadik Tamim, Noah atendió a la voz del Eterno Elohim nuestro y le sirvió para vida. Así si nosotros atendemos a la voz del Eterno Elohim, nos será para vida, como en los tiempos de Noah. Así expresó Yeshayahu Anabí, será como las aguas de Noah. Así expresaron los profetas citando a la Torá, citando a los sucesos anteriores. Todo el tiempo los profetas apuntaban a la Torá, apuntaban a otros profetas. Nuestro Adón Mashiach y sus discípulos apuntaban a la Torá, apuntaban a los profetas. Nuestro Adón Mashiach juntamente con su anterior, el cual le abrió camino, hablando de Yohanan el inmersor. Yohanan el inmersor expresaba así: el hacha está puesta y el árbol que no dé buen fruto será cortado. Nuestro Adón Mashiach enseñaba lo mismo, la misma doctrina de Yohanan el inmersor, la misma doctrina de los profetas. Yehezkel expresaba: todas las almas son del Eterno, el alma que pecare, esa morirá. Todos expresaban lo mismo. En las Besorá de Yohanan en el capítulo 3, que expresa: porque de tal manera amó el Eterno al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente ahí se detienen. Si continuamos más adelante dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, como en los tiempos de Noah. Hubo tiempo, se dieron 120 años antes del Mabul, pero la gente venía decreciendo y venía aumentando, decreciendo en la santidad y aumentando en la maldad. Y vino el Mabul y se lo llevó. Y así nos dijo nuestro Adón Mashiach. Nos enseñó. ¿Qué enseñaba nuestro Adón Mashiach? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es su dogma? ¿Cuál es su doctrina de nuestro Adón Mashiach? ¿Qué le preguntaban? ¿Qué debo hacer para los mandamientos guarda? La Torah. Otro le preguntó
dio una narrativa y ¿qué expresó? A la Torá y los profetas tienen, óigalos, si no se percatan, si no se perciben de ellos, aún se levante uno de entre los muertos, no podrán comprender, como en los tiempos de Noa. En los tiempos de Noa, recién estaba la creación y ya se había corrompido. Ya se había corrompido, pero hubo un llamado a toda la creación. Noa atendió. Sadik tamín en sus generaciones. ¿Cuándo puede ser un sadik tamín? Cuando atiendes a la voz del Eterno, a una misbah que te da el Eterno. Haz esto, haz aquello. Fuera de los misbot que encontramos en la Torah, los que se conocen dentro del judaísmo como 613 preceptos, fuera de ello también encontramos cuando el Eterno nos da una misbah directamente. Deja de hacer esto, o ponte a hacer esto, o haz aquello. Y atendemos a la voz del Eterno, atendemos a una misbah del Eterno y nos sirve para vivir, como está escrito. El hombre que anduviere en estos dichos, por ellos vivirá, en los dichos del Eterno. Y así podamos seguir adelante atendiendo a la voz del Eterno, nuestro Elohim, como una misbah, y eso nos va a servir para ser salvos, para libertarnos, como se salvó Noa de esa generación, así nosotros nos salvemos de esta generación. El aviso está dado, el hacha está puesta, el árbol que no da buen fruto será cortado. Eso anunciaba nuestro Adón Mashiach, eso anunciaban sus discípulos, eso debemos anunciar nosotros y prepararnos y atender a la voz del Eterno nuestro Elohim, porque si atendemos su voz, por ella viviremos. Así encontramos verdaderamente expresa nuestro Elohim en el capítulo 8, el versículo 22 en la Torá, expresa acerca que les dijo así: no pasará el sol, no pasarán las estaciones, no pasará la luna, no pasará la siega y demás, dice. Nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos, nuestro Elohim lo dice. Y hasta la fecha se ha cumplido su palabra. Y así también como dijo, por medio de sus profetas, por medio de su Mashiach, que esto será como en los tiempos de Noa, entonces hay que estar preparados. Nosotros lo creemos. Para el creyente no hay preguntas y para el no creyente no hay respuestas. La persona que no cree no hay respuestas para él. Para la persona que cree no tiene preguntas. Por el contrario, el que no cree no hay respuesta para él. Estemos atentos y atendamos a la misma, atendamos al llamado del Eterno y por ello viviremos. Que el Eterno esté con ustedes y su alma esté con él. Shalom Ubrajot.